Sí. Muy buenas tardes, soy el doctor Enrique Custodio López, jefe de la Unidad Funcional de Inteligencia Sanitaria. A nombre de la dirección le damos la bienvenida al Instituto Nacional Cardiovascular INCOR. Esperemos de que las experiencias que puedan obtener en los servicios donde van ustedes a rotar sea lo más provechosa para ustedes. El tema que vamos a tratar es sobre la prevención y control de infecciones. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la infección asociada a la atención de salud, también anteriormente denominada como infección intrahospitalaria, se la define como cualquier infección contraída por una persona al recibir atención o servicios en una organización de atención sanitaria. Las infecciones asociadas con la atención sanitaria más comunes son las infecciones del tracto urinario asociadas a catéter urinario, infecciones de heridas quirúrgicas, neumonía asociada a ventilador mecánico e infecciones del torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central. En cuanto a la definición de infecciones, ¿qué cosa es un caso de infección asociada a la atención de salud? Esta es toda aquella que debe reunir los siguientes criterios. Primero, cumplir con la definición operativa de infección asociada a la atención de salud. Esto es importante. El Salud tiene una directiva nacional en la cual en su ítem 6.1 del presente documento normativo define todo lo que es cómo definir una infección asociada a la atención de salud. Y ahí están todos los criterios que se debe considerar quien hace la vigilancia epidemiológica debe considerar para poder diagnosticar una neumonía asociada al ventilador mecánico o una infección del torrente sanguíneo asociada al catéter venoso central o una infección del tracto urinario asociada al catéter urinario permanente. Así también están los criterios para considerar una infección de sitio quirúrgico si esta es superficial, profunda o de órgano y espacio. A eso se refiere la definición operativa de una infección. También debe tener el criterio de asociación del factor de riesgo vigilado. Se afirma que las infecciones asociadas a la atención de salud es potencialmente causada por un factor de riesgo, siempre y cuando no haya evidencia de alguna otra causa conocida. El factor de riesgo en el caso de las infecciones asociadas a la atención de salud, el factor de riesgo va a ser el ventilador mecánico, el catéter venoso central, el catéter urinario y la intervención quirúrgica. Otro punto a considerar son los criterios específicos según el tipo de infección asociada a la atención de salud. Quiere decir que la combinación de hallazgos clínicos, resultado de laboratorio y otras pruebas para cada tipo de infección asociada establecidos en la directiva que les he mencionado anteriormente. ¿A qué se denomina vigilancia epidemiológica de infección asociada a la atención de salud? La vigilancia epidemiológica es un proceso continuo de recolección activa, análisis, interpretación y difusión de datos relacionados con la frecuencia y distribución de las infecciones de notificación obligatoria y otras optativas, según prioridad del INCOR. Se caracterizan por ser selectiva, es decir, que se realiza en pacientes hospitalizados sometidos a factores de riesgo extrínsecos para infección asociada a la atención de salud. Aquí podemos considerar que factores de riesgo extrínsecos van a ser el ventilador mecánico, el catéter venoso central, el catéter urinario y la intervención quirúrgica. Entonces, es selectiva porque tenemos que vigilar a todo paciente que esté expuesto a estos factores de riesgo que hemos descrito. La vigilancia epidemiológica también es focalizada. Se denomina focalizada porque prioriza la vigilancia a los servicios asistenciales que presentan las tasas más altas de uso de dispositivos médicos, procedimientos e intervenciones quirúrgicas seleccionadas en el INCOR. Es activa y esto consiste en la búsqueda intencional de casos que cumplen con la definición de casos de infecciones establecida en la Directiva de Salud. Y al mismo tiempo es permanente. Quiere decir que el personal responsable de la vigilancia dispone del tiempo suficiente para la búsqueda de infecciones según lo establecido por la presente norma. En el instituto tenemos a una licenciada de enfermería con una gran experiencia en la vigilancia epidemiológica de las infecciones. ¿Qué cosa es un factor de riesgo de infección asociada a la atención de salud?
Es toda condición o situación a la cual se expone un hospedero capaz de alterar su estado de salud y se asocia con una probabilidad mayor de desarrollar una infección. Los factores de riesgo asociados a las infecciones sujetos a vigilancia pueden ser, entre otros, dispositivos médicos, como puede ser el catéter venoso central, el catéter urinario permanente, el catéter venoso periférico, el ventilador mecánico, la nutrición parenteral, entre otros. Algunos procedimientos como hemodinámica e intervenciones quirúrgicas cardíacas, que es lo más frecuente que se usa acá en el instituto. Vemos nosotros la presencia de una situación problemática en las infecciones. Tenemos una gran cantidad de dispositivos médicos, tenemos se llama procedimientos quirúrgicos. En el INCOR son la operación cardíaca, la instalación de marcapasos. Tenemos los catéteres venosos centrales asociados con esta cantidad de microorganismos, como puede ser el Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumoniae, la Pseudomonas aeruginosa, el Acinetobacter baumannii y la Cándidas. Y así también las infecciones por catéter urinario y por ventilador mecánico, con todos estos gérmenes que están prácticamente propensos a desarrollar una infección. Vemos nosotros de que la situación problemática de las infecciones se pueden presentar en toda la unidad del paciente. La unidad del paciente es todo el ambiente en el cual, digamos, rodea al paciente en su cama, monitores, equipos, muebles, mesas, todo esto, esta que se denomina la unidad del paciente, son las superficies que nosotros podemos considerar como de alto toque, o sea que está expuesto el personal, el paciente, familiares, todo están expuestos a estas superficies y a través de ellos se pueden transmitir infecciones simplemente con las manos a través que le llamamos la transmisión de contacto. ¿Qué cosa podemos hacer nosotros como instituto para prevenir las infecciones? Nosotros tenemos de que consideramos este modelo de prevención de infecciones, que lo hemos diseñado en el instituto y con el cual nosotros hemos reacreditado. Entonces, el plan de prevención y control de infecciones que está vigente actualmente en el instituto forma parte del sistema de prevención y control de infecciones. Este sistema de prevención está a cargo de un comité de prevención y control de infecciones bajo la asesoría de la Unidad Funcional de Inteligencia Sanitaria. Este grupo humano, este grupo de profesionales multisectorial, se encarga de hacer un análisis de riesgos. Hacemos un análisis de riesgos de los pacientes, de los procedimientos que tenemos en el INCOR, y a través de este análisis de riesgo vamos nosotros a diseñar nuestras prioridades. ¿Qué infección es la que tenemos que priorizar? Entonces hacemos un enfoque proactivo considerando todos estos procesos que se realizan en el instituto. Como podemos ver, tenemos las infecciones relacionadas a la atención sanitaria, la vigilancia epidemiológica, precauciones estándares en la atención de salud, la vacunación, esterilización y desinfección, limpieza, manejo de residuos peligrosos, manejo de ropa hospitalaria, la alimentación tanto de los pacientes como la alimentación del personal, el reuso de material desechable, la hemodiálisis, procesos de medicación, salud y seguridad de los trabajadores, supervisión de la calidad del agua, mantenimiento y control de ingeniería, servicios de ambulancia, seguridad en la construcción o remodelaciones. Todos estos procesos tienen que ser vigilados, monitoreados, supervisados por el grupo del comité y de la unidad de inteligencia sanitaria. Y esto nos hace un enfoque reactivo de cualquier suceso que puedan ocurrir en estos procesos y que puedan originar infecciones. Y esto nosotros lo podemos, digamos, evaluar, analizar a través de los indicadores. Cada proceso tiene sus propios indicadores y que eso va a ser el circuito, digamos, que nos va a permitir hacer el plan de mejora de cualquier procedimiento que pueda estar ocasionando algún proceso infeccioso. Este plan de prevención y control se basa también en la capacitación a todo el personal. Y la capacitación se tiene que dar a todo el personal de salud,
se tiene que dar la capacitación a familiares, al mismo pacientes e incluso a los terceros que están ingresando al INCOR se tiene que hacer la capacitación. Y también se hace la inducción así a los residentes, a los estudiantes, con el objeto de que ayuden al plan de prevención y control de infecciones. A su mismo tiempo, esta capacitación que tiene importancia en el control de infecciones se da para el personal, para pacientes, para visitantes, para familiares teniendo en cuenta las instalaciones del INCOR. Y todo esto está en relación con la legislación aplicable en nuestro país para el cumplimiento de la prevención y control de las infecciones. Este plan de prevención y control de infecciones está integrado con participación multidisciplinaria. Así nosotros podemos ver que interviene el Comité de Prevención y Control de Infecciones, la Unidad Funcional de Inteligencia Sanitaria, Ingeniería a través de la Unidad de Mantenimiento Hospitalario, Laboratorio de Imagenología Clínica, la cafetería a través de la alimentación del personal, de los pacientes y también incluso de terceros que puedan estar, digamos, haciendo uso de la cafetería. La limpieza de las instalaciones que se hace a través de una empresa particular aquí en el INCOR, se hace a través de SILSA, la central de esterilización que se encarga de la desinfección y esterilización de los equipos y material quirúrgico y todas las áreas clínicas. Como ven, todo esto se hace una participación multidisciplinaria en el plan de prevención y control de infecciones. Este plan de prevención y control de infecciones se desarrolla con la metodología del ciclo de mejora de Deming, que se denomina el PHBA, que es el planificar, el hacer, el verificar y el actuar, ¿no? Entonces, a través de este sistema se hace una planeación en base a identificación de los riesgos y análisis de problemas, se hace una implementación a nivel de procesos seguros y barreras de seguridad, se capacita al personal. Al mismo tiempo, el comité tiene que hacer una supervisión de todo el sistema por el Comité de Prevención y Control de Infecciones. Se hace una revisión y modificación periódica de los procesos de acuerdo a resultados. Y por último, se hace un informe anual a los líderes con respecto al desarrollo del sistema. Y nosotros tenemos que ver que al año debemos haber cumplido el 100% de las actividades programadas en el plan de prevención y control de infecciones. ¿Cuáles son los componentes estratégicos para la prevención de infecciones? El plan de prevención y control de infecciones cuenta con 5 componentes estratégicos. El primero de ellos es implementar prácticas de prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de salud basadas en evidencia científica. Acá tenemos nosotros que tener en cuenta que la evidencia científica se encuentra muy actualizada en relación con la higiene de manos y con la implementación de los bandes. El segundo punto es la efectiva y oportuna vigilancia epidemiológica de las infecciones asociadas a la atención de salud a través de la investigación y el control de brotes hospitalarios. Cada brote hospitalario que se pueda presentar, se tiene que hacer una investigación para ver las causas y diseñar el programa de prevención y control. Tercer punto, el tercer componente estratégico es el uso adecuado y seguro de medicamentos, antisépticos, desinfectantes y de mezclas parenterales. El cuarto componente es la vigilancia y gestión de riesgo de salud para trabajadores en el INCOR. Y el quinto es el programa de capacitación en prevención y control de infecciones del personal. En relación a la estrategia de prevención, se actúa a nivel de la vigilancia epidemiológica, se relaciona con las precauciones estándares en la atención de salud, la esterilización y desinfección. En cuanto a la desinfección, es importante nosotros tener en cuenta que se tiene que hacer una desinfección adecuada de las superficies de la unidad del paciente. Aquí es importante el personal técnico, el personal auxiliar de enfermería, quien se debe diseñar un buen programa de limpieza y desinfección de superficies de los equipos y los equipos de la unidad del paciente. La limpieza de los ambientes del hospital, el manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos, manejo de la ropa hospitalaria, la alimentación, el reuso de desechables, proceso de medicación, salud y seguridad de los trabajadores, supervisión de la calidad del agua, servicio de ambulancias, vacunación, mantenimiento y control de ingeniería, la seguridad en construcciones o remodelaciones. ¿Por qué
tenemos que diseñar un plan de prevención y control de infecciones. Acá tenemos como un ejemplo la tasa de infecciones del sitio quirúrgico a nivel de nuestro instituto. Nosotros vemos que acá tenemos una tendencia ascendente desde el año 2021 y el 2022 hay una tendencia ascendente de las infecciones. Se hizo una proyección de las infecciones a diciembre de 2023, habiendo cerrado en el año 2022 con una tasa de 6.7, 6.8, y la proyección que si seguíamos con esta tendencia de las infecciones registradas en el año 2022, íbamos a llegar en el año 2023 a un 18.1%, siendo el estándar de 1.9. Entonces, esta situación ameritó una reunión, digamos, de análisis de todas las causas probables que pueden estar desencadenando las infecciones a nivel del instituto, y esto motivó la realización de un plan de mejora. En este plan de mejora, digamos, que se hizo para el control de las infecciones del sitio quirúrgico, pudimos identificar nosotros de que la profilaxis se cumplía solamente en un 36%, la técnica aséptica se cumplía en un 28%, la higiene de manos en un 14.29%, el aislamiento hospitalario en un 10.2%. Estos factores estaban influenciando en el incremento de las infecciones intrahospitalarias. Esto fue lo identificado dentro del plan de mejora de las infecciones. Y pudimos analizar también nosotros de que las causales de esta alta tasa de infecciones es debido a la mano de obra. Y mano de obra significa de que el personal médico, el personal asistencial en general, participa en el 85.7% de la causa de infecciones. O sea que el método, o sea, la técnica quirúrgica no es importante en el desarrollo de las infecciones intrahospitalarias, ni tampoco los materiales, ni de igual manera el medio ambiente tiene una baja participación. Entonces el problema es personal asistencial. ¿Y qué es que tenemos que acá, que veíamos que era el problema? Es higiene de manos. Y también la poca adherencia al cumplimiento del bundle de infecciones de sitio quirúrgico. Se implementó el plan de mejora, en la cual se hizo muchas actividades para mejorar las infecciones, y vemos nosotros que a partir del mes de marzo, febrero a marzo, empieza a disminuir las infecciones. Acá se hizo un monitoreo muy estricto del cumplimiento de bundles, higiene de manos, toda se llama la supervisión de la técnica quirúrgica, el control clínico del paciente y una serie de elementos más que intervenían en el incremento de las infecciones, y vemos nosotros que al mes de junio las infecciones de 10.31% bajaron a 2.22. Esta tendencia debemos mantenerla hasta llegar al estándar internacional que es de 1.9. A junio hicimos una proyección para diciembre. ¿Se acuerdan en la diapositiva anterior que vimos que a diciembre del 23 íbamos a llegar a 18.1? Con la actual tendencia en las infecciones vamos a llegar probablemente a 8.4, y si esta tendencia sigue en disminución podemos llegar hasta 5% de infecciones, muy, muy lejos del 18.1 que nos habíamos proyectado para este año. Acá tenemos nosotros una demostración de que el plan de mejora que se ha implementado para la prevención de infecciones de sitio quirúrgico, tenemos que también se ha cumplido en caso de dispositivos. En caso de dispositivos, sea ventilador mecánico, catéter venoso central, catéter urinario, vemos nosotros que en el primer semestre del año 2022 tuvimos una tasa de 4.1 por 1000 días de uso del dispositivo. En el año 2023 hemos tenido una tasa de 3.4 por 1000 días de uso de ventilador. Esto no significa que había una disminución significativa del 17% en cuanto a las tasas de densidad e incidencia de infecciones asociadas a dispositivos. Quiere decir que las medidas de prevención y control están siendo efectivas, y las dos medidas importantes de prevención y control es la higiene de manos y la adherencia a los bundles. Acá tenemos la tendencia mensual de infecciones de torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central, en la cual vemos nosotros de que en el primer semestre del 2022 teníamos 5.2 por 1000 días de uso,
y en el 2023 bajamos a 3.8 por 1000 días de uso. Quiere decir que hay una disminución de cerca del 27% de las infecciones de torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central, lo cual también demuestra que las medidas de prevención y control han sido efectivas. En cuanto a ITU, también de igual manera, vemos acá en cambio una pequeña tendencia a incrementarse. Se ha incrementado 0.5 puntos porcentual de la tasa de incidencia, porque vemos que en el año 2022 tuvimos una tasa de 3.4 por 1000 y en el primer semestre del 2023 tuvimos una tasa de 3.9. Pero esto, digamos, está simplemente controlado porque la tendencia en los meses siguientes que estamos viendo, la tasa ha disminuido significativamente y esta tasa también va a quedar por debajo del estándar internacional, que es de 3.1. En cuanto a la neumonía asociada de ventilador mecánico, tenemos que la evidencia del cumplimiento de estas normas de prevención y control de infecciones han sido efectivas y tenemos nosotros de que nuestra tasa de incidencia se encuentra por debajo del estándar internacional de 3.1. Y si comparamos la tasa del semestre del año 2022 de 2.8, en el semestre del 2023 ha bajado a 2.1 con una disminución de la tasa de incidencia de neumonías. Este es uno de las mejores demostraciones que el cumplimiento de los bandes y la higiene de manos puede llegar a controlar las infecciones. Acá tenemos la tendencia mensual de infecciones de sitio quirúrgico, en la cual vemos nosotros una tendencia ascendente durante el año 2022 hasta el mes de febrero de este año, y después viene una disminución de la tasa, y comparando las tasas del semestre del año 2022 fue de 5.8, y en este semestre del año 2023 fue de 6.9, lo cual indica una tasa de incremento del 19%. Pero de igual manera, si bien se observa un incremento de la tasa comparativa, vemos nosotros que la tendencia está disminuyendo las infecciones en este semestre. En cuanto a los bundles, el bundle es una colección de procesos o pasos que se realizan para atender de manera eficaz a los pacientes que se someten a ciertos tratamientos que conllevan riesgos inherentes. La idea de paquete de medidas o bundles para reducir las infecciones nosocomiales se basa en una combinación de aspectos de la medicina basada en la evidencia con el concepto de mejora continua en la calidad. Esto es importante a tener en cuenta porque el plan de mejora tiene en cuenta el cumplimiento o adherencia de estos bundles. Entonces, en resumen, tenemos que un bundle es un paquete, un fardo o un conjunto de medidas que están basados en las evidencias. Y la evaluación, el monitoreo de estos bundles es que se debe cumplir todos los pasos, es el cumplimiento sí o sí de todos ellos para poder decir que la adherencia es en su totalidad efectiva. El bundle tiene un conjunto de prácticas necesarias con sustento científico, es la forma segura y eficiente para prevenir infecciones nosocomiales, se usa en pacientes con diversos factores de riesgo y se cumplen todos los componentes con elevado nivel de evidencias. Un bundle generalmente debe ser solamente 6, 7 a 5 medidas que se deben cumplir sí o sí para poder nosotros tener una buena prevención y control de las infecciones. En el instituto se han elaborado estos bundles. Tenemos acá bundle de neumonía asociada al ventilador mecánico para adultos y para niños, que tienen sus pasos, son los mismos, solamente variando en la posición de la camilla en el momento del ángulo de la camilla en el momento que el paciente está en reposo. Así tenemos que nosotros, las principales medidas de control de las neumonías es la higiene de manos antes y después del procedimiento relacionado al paciente en el ventilador mecánico, la elevación de la cabecera entre 30 a 45 grados, higiene oral con clorexidina por turno, se utiliza una clorexidina al 0.12 o al 0.2%, aspiración además de las secreciones subglóticas, valoración diaria de la posibilidad del destete de ventilador mecánico y la valoración diaria de la posibilidad de retiro de la sedación. Todos estos pasos se deben cumplir y el cumplimiento del 100% de esto nos da la adherencia total a un bundle.
En cuanto a los niños, son los mismos pasos con la única diferencia que en el niño la posición de la cabecera es la misma de 30 a 45 grados, variando solamente en neonatos en la cual la elevación es de 15 a 30 grados. En cuanto al mandre para ITS asociada a catéter venoso central, se tiene en consideración dos momentos, la inserción del catéter y el mantenimiento del catéter venoso central. En la inserción, tenemos nosotros que lo primero que tenemos en cuenta debe ser la higiene de manos antes y después de la inserción del catéter. El segundo punto es el uso de la vena subclavia antes que la vía yugular o femoral. Por situaciones mecánicas, situaciones mecánicas y fisiológicas durante la aplicación del catéter venoso central, muchos anestesiólogos prefieren la vena yugular por la técnica quirúrgica que va a emplear el cirujano. De acuerdo a esa técnica, ellos prefieren la vena yugular o la vena subclavia, siendo la más recomendada la vena subclavia, pero se acepta también como correcta la vena yugular. La que sí no se debe usar es la vena femoral, porque es la zona donde más infecciones se pueden presentar por la colonización de gérmenes a nivel de las piernas, ¿no? El médico asistente o el médico residente, bajo supervisión del mismo asistente, coloca el catéter venoso central. El residente de segundo o tercer año puede colocar los catéteres venosos central, pero tiene que tener bajo la vigilancia de un médico asistente, para que lo que se llama lo guíe, lo oriente y le dé la experiencia suficiente, ¿no? Cuarto punto es el uso correcto de equipo de protección personal, como son los cubrebocas, guantes, estériles, gorro, mandil. Quinto, desinfectar la piel con clorhexidina alcohólica al 2%. Este es importante para el momento de hacer la inserción del catéter venoso central. En cuanto al mantenimiento, acá en el mantenimiento es un poco más amplio. Los pasos son cerca de 7 pasos, en la cual tenemos que el primero de ellos es el lavado de manos antes y después de la manipulación del catéter venoso central. Segundo, uso del conector de aguja y cambio de dispositivos libre de aguja sépticamente cada 96 horas con cambio de línea intravenosa. El tercer paso es el uso de guantes estériles al manipular el conector del catéter venoso central para limpieza con alcohol al 70%, con clorhexidina o alcohol, usando un movimiento de torsión de 10 a 15 segundos en la limpieza. Este es un procedimiento que debe ser ejecutado adecuadamente por la enfermera que vigila se llama el catéter venoso central. Cuarto, evalúa el sitio diariamente y cambia el apósito si está suelto, húmedo o sucio. Cambiar el apósito transparente máximo cada 7 días o cambio el apósito de gasa cada 48 horas. Quinto, use guantes estériles en el cambio del apósito, luego de quitar el vendaje antiguo, limpiando el sitio con clorhexidina alcohólica, usando un movimiento de ida y vuelta y movimiento durante al menos 30 segundos y dejar secar 30 segundos, ¿no? El sexto paso es cambio de las líneas intravenosas con una frecuencia de 48 a 72 horas. Si es línea de nutrición, parenteral que contiene lípidos máximo cada 24 horas y línea de transfusión de sangre luego de su uso. Y el séptimo punto es evalúe diariamente si se necesita catéter venoso central y elimínalo si ya no es necesario. Esto sería el bandress de ITS asociado a catéter venoso central. En cuanto al binder de ITU, también se tienen en cuenta dos tiempos, que sería la inserción y el mantenimiento del catéter urinario. En el primer paso del lavado de manos antes de la inserción del catéter urinario, el segundo es mantener la técnica séptica durante la inserción del catéter, y tercero, el profesional debe ser entrenado para su inserción. No debe ser colocado por persona que no tenga la suficiente experiencia en la inserción del catéter urinario. Y en el cuidado del catéter urinario, lo primero que se tiene que hacer es uso de la técnica séptica para su cuidado, valorar diariamente la permanencia del catéter urinario, mantener el circuito cerrado, mantener la bolsa colectada por debajo de la altura de la vejiga, y el catéter urinario debe estar fijado correctamente para que no se desplace inadecuadamente. En cuanto al bandre para infección del sitio quirúrgico, tenemos nosotros que el primer paso es la administración de la profilaxis antibiótica parenteral según la guía de uso de antimicrobianos y o perfil microbiológico local, aplicando la primera dosis dentro de los 60 minutos previo al inicio de la cirugía.
Este bande fue diseñado en el mes de marzo, febrero o marzo del año pasado, y actualmente las evidencias nos están demostrando que la profilaxis antibiótica se puede colocar hasta 30 minutos antes de la incisión quirúrgica. Y es lo que estamos estableciendo actualmente en el instituto, de que la administración de la profilaxis antibiótica se realice 30 minutos antes de la incisión quirúrgica. Segundo, evitar el retiro del vello con rasuradora, usar afectadoras eléctricas si es necesario. Si es necesario retirar el vello, debemos hacerlo con afectadora eléctrica. Tercero, usar la clorhexidina al 2% de base alcohólica para la antisexia de la piel en el quirófano. Cuarto, control de glucemia durante la cirugía, manteniéndola menor de 180 miligramos por decilitro. Quinto, mantener la normotermia, o sea que la temperatura debe mantenerse entre 3.5 a 37.8 grados centígrados en la medición oral en el perioperatorio. Acá tenemos unos datos en la cual el cumplimiento mensual de los bundles ha ido de enero de este año de 87% al 98.67%. Estos datos nos dan de unas oportunidades correctas de vigilancia, de monitoreo, de 20.000 oportunidades correctas, ¿cómo se llama? De 21.113 observaciones, 20.094 fueron cumplidas correctamente, lo cual nos hace un porcentaje de cumplimiento del 95.17%. Esto es en cuanto a relación al cumplimiento de los estándares o de los elementos medibles de cada bundle, pero la adherencia en sí al cumplimiento de los bundles es solamente de un 30 a un 40%. Como le he dicho, el monitoreo y la valoración del bundle es el todo o nada. O sea, si cumple, se deben cumplir todos los elementos medibles para considerar la adherencia a ese bundle. Acá lo que estamos midiendo solamente son los cumplimientos a esas variables, a esos ítems o elementos medibles, lo cual nos da un porcentaje de cumplimiento adecuado, pero la adherencia es un poco más baja. En cuanto a la higiene de manos, nosotros tenemos que mantener nuestras manos limpias con el cumplimiento de la metodología adecuada de la higiene de manos y también con el cumplimiento de los 5 momentos de la higiene de manos, que son, digamos, el primer momento es antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después del riego de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. En cada uno de estos momentos uno se debe realizar higiene de manos. En cuanto al cumplimiento de higiene de manos, también de igual manera, nosotros tenemos un cumplimiento del 85%, y en este año, esto fue en el año 2022, en el año 2023, la situación mejoró y tenemos un cumplimiento de adherencia de higiene de manos al 98%. En la prevención y control de infecciones debemos tener en cuenta este modelo epidemiológico. Esta es la cadena de transmisión de las infecciones que todos nosotros conocemos. Tenemos que en la cadena epidemiológica participa el agente infeccioso, el reservorio, la puerta de salida, el medio de transmisión de las infecciones, la puerta de entrada y el huésped susceptible. Para romper esta cadena se deben implementar ciertas medidas. Así tenemos que a nivel de reservorio, para romper esta cadena a nivel de reservorio, nosotros tenemos como medio de prevención la limpieza de las superficies, de los ambientes, limpieza de equipos, tenemos la desinfección del medio ambiente. Nuestras áreas se están desinfectando con peróxido de hidrógeno, todas las unidades de cuidados intensivos, centros quirúrgicos, o todas las áreas críticas se desinfectan con peróxido de hidrógeno después de realizar una limpieza terminal del ambiente. Segundo, la esterilización de los equipos de material quirúrgico, la esterilización que se realiza a través de la central de esterilización. En cuanto a este modelo acá, tenemos nosotros de que tenemos que cumplir la higiene de manos, tener una buena adherencia de higiene de manos que esté en relación con estos procesos de limpieza, desinfección y esterilización. En cuanto al medio de transmisión, tenemos el aislamiento hospitalario. El aislamiento hospitalario, que son de 3 tipos. Tenemos el aislamiento de contacto,
el aislamiento aéreo y el aislamiento por gotas. El aislamiento de contacto generalmente es cuando son productos por enfermedades o gérmenes transmitidos por, como la Klebsiella, la Pseudomonas, cualquier gran positivo o cualquier otro gran negativo, se hace un aislamiento de contacto. El aislamiento de contacto tiene que ver con la prevención de las infecciones a través de las superficies, a través de los equipos, y en este caso tenemos que hacer un aislamiento de contacto. En caso de aislamiento aéreo, tenemos que tener en cuenta si se trata de una tuberculosis, un sarampión, un SARS-CoV-2. En ese caso, tenemos que usar el respirador N95 y se llama el aislamiento por aéreo. Y por gotas, cuando tenemos alguna otra enfermedad que se transmitió a través de las gotas, como puede ser el hemófilis, puede ser el herpes o cualquier otra enfermedad que se requiere y se usa solamente la mascarilla quirúrgica. En cuanto a la puerta de entrada, debemos tener en cuenta nosotros la técnica aséptica. O sea, tener en cuenta que todo procedimiento invasivo que vamos a realizar, debemos realizarlo con técnica aséptica. Utilización de guantes, mandiles, mascarillas, gorros, antes de realizar el procedimiento quirúrgico, la limpieza adecuada de la superficie donde se va a hacer la incisión quirúrgica. Y por último, el huésped susceptible, tenemos que tener en cuenta la profilaxis. Acá la profilaxis que se tiene que tener en cuenta es que el personal debe estar vacunado contra la hepatitis, contra la neumonía, la hemófilis, el COVID. Entonces, cumpliendo todas estas medidas de profilaxis, técnica aséptica, cumplimiento de bundles, aislamiento, limpieza, desinfección, esterilización, más la higiene de manos, nosotros podemos romper esta cadena epidemiológica y evitar así en un 70% la posibilidad de que nuestros pacientes se infecten con alguna enfermedad infecciosa. Muy agradecido.